Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la parte teórica de la asignatura Finanzas, Gerencia Financiera Internacional de la maestría de Gerencia de Empresas en su mención Finanzas. Inicialmente vamos a dar una mirada a la importancia de las finanzas internacionales. Recordemos que vivimos en una economía integrada y globalizada. Esa economía integrada y globalizada trae un conjunto de elementos que, producen oportunidades y posiblemente riesgos para las empresas de un país al mirar las finanzas internacionales. Uno de los elementos que se puede aprovechar es el hecho de que los mercados internacionales tienen un conjunto de imperfecciones. En ese sentido, entonces, podemos decir que las funciones básicas de la economía, que son el consumo, la producción e inversión, están altamente globalizados. Eso hace que para una economía nacional hay una gran imperfección económica. Eso ha llegado a que los mercados financieros sean globalizados, que las inversiones se diversifiquen internacionalmente y que haya una liberación del comercio que trae por sí ventajas de amplitud de mercados, etc. Al mismo tiempo, ha habido una ola de privatización, básicamente desde los años 80 del siglo pasado, con las tendencias políticas, se ha privatizado gran parte de todas las instituciones que prestaban servicio, que producían bienes, pero que al privatizarse han producido unas grandes oportunidades en el ámbito internacional. Eso ha hecho que haya una expansión importante del conjunto de las oportunidades y de tal manera que han aparecido y cada vez hay más compañías internacionales, compañías que posiblemente tengan su asiento productivo en un país, su mercado de demanda en otro país, incluso en otro continente, la propiedad o sea, la inversión realizada en él esté en el mundo entero y quizás la dirección de la compañía esté en otro país totalmente distinto a los dos anteriores o el mismo país. Sin embargo, esta economía integrada y globalizada trae un conjunto de riesgos, posiblemente riesgos políticos, en el sentido de que, si bien es cierto que la economía está integrada y globalizada, cada país nacional pues fija sus políticas cambiarias, sus políticas monetarias, sus políticas de regulación de mercados, de regulación de la economía. Y otro riesgo, y eso pues indudablemente que lleva riesgos a la hora de una empresa desde un país entrar en el mercado globalizado. Y también trae riesgos cambiarios porque nuevamente
Desde lo nacional se puede influir en la tasa de cambio de la moneda nacional con respecto a monedas, a las divisas. Entonces, pues eso también trae riesgos, en este caso, cambiarios. De tal manera que los administradores financieros deben entender a profundidad las dimensiones internacionales de sus funciones. Recordemos las funciones financieras, las funciones financieras de largo plazo, que eran las funciones de financiamiento e inversión, decisiones acerca del reparto de dividendos, las funciones financieras de mediano plazo que tenían que ver con la planificación financiera y las funciones financieras de corto plazo que tienen que ver con la administración del capital de trabajo. Si los inventarios, los insumos que vamos a utilizar en la producción o los inventarios que vamos a vender lo traemos del extranjero, pues ya estamos entrando en esa economía integrada y globalizada. Igualmente, si exportamos o importamos bienes, sea para agregarles el valor, eso trae otros riesgos ya económicos para la empresa, de tal manera de que un administrador financiero en la actualidad debe estar muy integrado con el conocimiento relativo a las finanzas internacionales para poder aprovechar todas las ventajas y oportunidades que ésta trae y al mismo tiempo conocer de los riesgos que puedan aparecer en los resultados de la empresa y buscar maneras de protegerse de esos riesgos. Entonces, la globalización y las finanzas internacionales tienen que ver con la gerencia financiera internacional. Esta gerencia financiera internacional se encarga de apoyar las decisiones de inversión, financiamiento, la política de dividendos y el control del capital de trabajo, aprovechando las posibilidades que brindan los mercados financieros internacionales y la internacionalización de la economía. Vivimos en un mundo globalizado e integrado. La producción de bienes y servicios, el consumo se ha globalizado. Tenemos que tener muy en cuenta eso. La producción de bienes y servicios se ha globalizado. Igualmente las oportunidades de financiamiento y de inversión y de cobertura de riesgo también se ha internacionalizado. Con respecto a las empresas, pudiéramos pensar que la dirección de una empresa puede estar en un país, su producción en otro, sus mercados de productos en otros, la fuente de financiamiento y los orígenes de inversiones en otros países. A veces no en un solo país, sino en varios países. Entonces, por eso aparece la gerencia financiera internacional. Hay otro elemento que interviene y que tenemos que analizarlo, que es relativo al comercio internacional. Cuando la empresa nacional exporta su producción o cuando importa los insumos o si es una empresa comercial cuando importa sus inventarios, pues está en el comercio internacional. Entonces también es mirada necesaria para el administrador financiero conocer sobre ese comercio internacional, las rutas marítimas, etcétera, porque necesitamos estar al tanto de esa globalización y en relación a las finanzas internacionales. Hay flujos de fondos en diversas divisas, ese es otro elemento. El hecho del comercio internacional y de las finanzas internacionales hace posible la aparición de diversas divisas. En este momento, pues las más conocidas, las más utilizadas, pues son el dólar de los Estados Unidos, el euro europeo,
la rupia de Rusia, etc. Entonces, hay diversos flujos de fondos en diversas divisas, no solo para el comercio, sino para las finanzas internacionales. Si yo, por ejemplo, necesito un financiamiento, ese financiamiento puede venir de un banco europeo o de una cooperativa bancaria donde pueden intervenir diversas divisas que apoyen el financiamiento de alguna obra. Entonces hay flujos de fondos en diversas divisas. Aparece en esa globalización, y ya desde hace algunos años o de siempre, lo que se denomina el sistema monetario internacional, de lo cual vamos a hablar más adelante, pero que de alguna manera va a intervenir sobre todo a la hora de establecer las tasas de cambio entre una divisa y otra u otras. Es importante conocer las directrices o los acuerdos, mejor, del sistema monetario internacional porque yo puedo tener exposición cambiaria, exposición económica cuando la empresa que yo dirijo financieramente, tiene que entra en el comercio internacional. En ese sentido también aparecen riesgos que si la empresa se funciona o se maneja solo en el ámbito nacional, no aparecen, pero cuando hay una entrada al mercado internacional, pues hay unos riesgos operativos, riesgos cambiarios, riesgos de tasa de interés y otros. Pero aparecen afortunadamente para disminuir los riesgos, los denominados derivados financieros, que vienen a satisfacer las necesidades de cobertura de riesgos en todo momento, pero muy oportuno cuando la empresa se relaciona con el mundo, con ese mundo globalizado e integrado. Entonces, en ese sentido, necesitamos, para continuar con o para tomar la asignatura que estamos hablando, pensar lo siguiente: para aprender una materia cualquiera se debe conocer a fondo sus bases teóricas. Entonces, en esta primera parte nosotros vamos a hablar mucho, a hacer énfasis en la parte teórica, y vamos a hablar inicialmente de las instituciones que plantean el sistema monetario internacional, perdón, que plantea el mercado financiero internacional, como es, por ejemplo, la balanza de pagos, el sistema monetario internacional y las instituciones internacionales que así lo aparecen, los acuerdos internacionales, la Organización Mundial del Comercio, pero también vamos a trabajar sobre los mercados financieros. Entonces necesitamos hablar del mercado de deuda, el mercado de inversiones internacionales, el mercado de los derivados financieros. Aparece entonces, vamos a dar una vista al programa para mostrar inicialmente los grandes temas. Eso se los hacemos llegar luego. Llamo aquí contenidos transversales.
Entonces son la balanza de pagos, el sistema monetario internacional, con las instituciones que están alrededor de ellas. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Internacional de Pagos de Basilea, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento. Otro tema es el comercio internacional y los acuerdos internacionales. Ahí hablamos de la Organización Mundial del Comercio, la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, el TPP, la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de Colombia y Estados Unidos, pero también es interesante que me echemos una mirada a las rutas comerciales internacionales. Otro tema es relativo al mercado financiero internacional. Entonces hablamos ahí del mercado de divisas, del mercado de créditos internacionales, el mercado internacional de bonos, el mercado bursátil internacional, el mercado de títulos. Hablaremos de lo que son los ADR y GDR para las bolsas de Nueva York y de una mirada al Club de París. Y como último tema, hablaremos también de la exposición de las divisas y su administración. Y por último, sí, de la inversión extranjera. Bien. Para continuar en este primer video, vamos a hablar de la primera institución que aparece en el mercado financiero internacional, y es la denominada balanza de pagos. Cada país presenta de manera periódica una denominada balanza de pagos. La balanza de pagos no es otra cosa sino una cuenta que lleva todo país relativa a las transacciones económicas que realizan sus residentes con el resto del mundo. Hay que hacer notar de que no es un registro contable de un ente público o de una nación, sino un registro global de negocios internacionales realizados por los residentes de un país con el resto del mundo. En tal sentido, pues es un sumario de las cuentas y transacciones internacionales de una nación. El Fondo Monetario Internacional lo define como un estado estadístico de un periodo determinado, donde se indican las transacciones de bienes, servicios y rentas entre una economía y el resto del mundo. Recordemos que la balanza de pagos es de un país, de una economía y el resto del mundo. Igualmente se registran los traspasos de propiedad y otras variaciones del oro y los derechos especiales de giro, los activos y pasivos de esa economía frente al resto del mundo, y registra también las transferencias unilaterales de un país y los asientos de contrapartida contable. En Colombia se registran todos los movimientos de exportaciones e importaciones de bienes que realizan los residentes en Colombia y demás transacciones de residentes en el país al transferir servicios al extranjero o del extranjero hacia Colombia. Pago de intereses por deudas asumidas por colombianos con extranjeros y viceversa. Los cambios en las cuentas correspondientes a inversiones realizadas en el país, endeudamientos nuevos, exportaciones de capital colombiano y los movimientos inversos, o sea, las inversiones realizadas por nacionales o residentes en Colombia en el extranjero y así sucesivamente. ¿Qué características tiene esa balanza de pago? Es una cuenta contable, por lo tanto de doble entrada. Es una cuenta entre residentes de un país y residentes de otros países. Es una cuenta de transacciones económicas internacionales. Es un catálogo de flujo de transacciones internacionales y es de presentación periódica. Algo que no está inscrito en esta lámina es el hecho de que la balanza de pagos
normalmente se contabiliza en divisa, o sea, en moneda extranjera. Normalmente en las balanzas de pagos nuestras se registran, se contabilizan en dólares de los Estados Unidos. Continuando con las características de la balanza de pagos, es una cuenta contable de doble entrada, donde los movimientos se registran como créditos, como los flujos positivos de recursos reales o financieros a favor del país, y como débitos el traspaso de recursos reales o financieros. Son asientos de créditos, las exportaciones, el aumento de los pasivos o la disminución de los activos con el exterior. En general, son asientos de crédito cuando signifique un ingreso al país de dólares. Y al mismo tiempo son asientos débitos, que son negativos, las importaciones y la disminución de los pasivos o el aumento de los activos. Recapitulando con algunas características, decimos que no es una cuenta entre naciones y por lo tanto de los residentes está el gobierno como persona, las personas físicas residentes en un país independientemente de su nacionalidad. Por eso no es los nacionales sino los residentes, excepto los estudiantes extranjeros y los diplomáticos. Están también las empresas que operan en el país, las operaciones de empresas multinacionales permanentemente domiciliadas en el país, no así las operaciones de empresas presentes de un modo esporádico. Comprende toda transferencia internacional de bienes, servicios y bienes de capital. Y las transferencias se registran independientemente del título por el cual se transfiere. Así se venda o compre un bien, se permute o se regale. Pasemos ahora a hablar del sistema monetario. Nos importa saber de este sistema monetario porque estamos adentrándonos en el mundo de las finanzas internacionales. Y como planteaba anteriormente, pues hay muchas divisas, pero las que en el occidente se conocen más son el dólar, el yen, la libra y el euro. Últimamente pues también está apareciendo en el comercio internacional y en el sistema financiero internacional pues los yuanes de la China. Entonces vamos a hablar del sistema monetario internacional. El sistema monetario internacional es el conjunto de reglas, acuerdos, leyes e instituciones que regulan el trasvase de los flujos monetarios entre países. Entonces, fíjense, estamos hablando de reglas, acuerdos, leyes e instituciones que regulan el trasvase de los flujos monetarios entre países. Cuando hablamos de reglas, de normas, como estamos hablando de diversos países, estamos hablando de lo internacional, normalmente estas aparecen producto de acuerdos, porque al menos de que estemos en un espacio supranacional, como por ejemplo la Unión Europea, donde hay entes supranacionales que fijan leyes, no es, digamos, lo normal. Cada país que no está dentro de un sistema supranacional, pues tiene su formulación de leyes diferentes a otro país. Entonces, en esto de las finanzas internacionales necesitamos hablar más que todo de acuerdos que se llevarían a reglas, pero que son acuerdos. ¿Qué se le exige al sistema monetario internacional? Se le exige que establezca normas dentro de las cuales se desarrollen los intercambios financieros y que estas normas sean aceptadas por todos.
Como regla principal del sistema monetario internacional está el hecho de que es el que regula el valor de las monedas. Cuando se realiza un intercambio de una moneda por otra, se necesita un sistema que establezca cuál es el procedimiento por el cual se valoran unas monedas en términos de otras. ¿Cómo voy a aceptar yo una obligación que tengo o cómo voy a cumplir con una obligación que tengo en euros estando en una economía que se maneja en pesos? O una obligación o cómo voy a recibir mm, una inversión en dólares en esta economía nacional que se maneja en pesos. ¿Qué valor le vamos a dar a esa relación entre una moneda y otra? Para eso necesitamos unos acuerdos que son producto del sistema monetario internacional. Lo que ya decía, es imprescindible en el caso de que se concedan créditos de un país a otro o se aplacen los pagos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, importo unos bienes, pero no los pago de contado, sino aplazo el pago, ¿cómo es a la hora de que yo vaya a cumplir con esa obligación? ¿Cómo voy a valorar esa obligación? Tanto el que tiene que cobrar como el que tiene que pagar deben saber de antemano cómo serán valoradas sus monedas en el momento futuro, porque claro, si yo me obligo a futuro, tanto yo que me obligo como el que me concede el crédito, pues tienen que saber en el momento futuro cómo voy a establecer la relación cambiaria, cómo voy a establecer las tasas. Y para eso pues hay acuerdos. Para eso es que ha aparecido, o se habla, mejor dicho, del sistema monetario internacional. Pero, sin embargo, no siempre han sido acordadas las normas previamente por los participantes en los sistemas, que han estado vigentes en los sucesivos periodos, sino que ha sido la práctica continuada lo que le ha dado una general aceptación. Este detalle es importante, ¿no? Si bien es cierto que siempre ha habido comercio internacional, recordemos a los fenicios en la antigüedad que venían a las costas europeas con bienes. Fenicios son los que han generado el comercio con bienes, o luego cuando venían por la ruta de la seda de la China, por toda Europa, venían bienes. Entonces siempre ha habido maneras de establecer la tasa de cambio. Sin embargo, se dice que era la costumbre lo que ha prevalecido en esos momentos donde no se había formalizado unos acuerdos generalmente aceptados, por decirlo así. Este sistema este sistema monetario internacional debe tener credibilidad, ¿sí? Debe ser aceptado por todos y hay una característica importante que es la denominada fungibilidad. La fungibilidad tiene que ver con el hecho de que yo reciba un bien por el intercambio que, me dé las características suficientes para que yo considere que lo que estoy recibiendo es equivalente a lo que estoy dando. Esa es la fungibilidad. Entonces, recordemos que aparece el sistema fiduciario. Hay que tener confianza en quien está entregando haciendo un pago o quien está otorgando un crédito. Entonces, todo eso se basa en la fiducia, en el crédito que yo le dé al sistema. Como decíamos, desde la antigüedad ha habido comercio internacional, desde la antigüedad ha habido
traspaso de monedas de una moneda a otra. Sin embargo, vamos a hablar a partir del siglo XIX, donde alrededor de 1870 empezó a prevalecer o se inició la prevalencia del sistema patrón oro clásico. La moneda que se utilizaba no era otra cosa que resguardo o certificados de depósitos de oro. Fíjate que ya no es el oro exactamente, sino resguardos o depósitos en oro. O sea, ya hay lo fiduciario. Hay que tener fe en el otro, en ese certificado. Pero esos resguardos quedaban al poseedor el derecho a retirar del banco la cantidad de oro que reflejaba cada billete. O sea que en el fondo, en el fundamento está el oro. Y había una perfecta convertibilidad de cada moneda en oro. Entonces yo vendía al extranjero un bien, o sea, exportaba, y ese extranjero, esa empresa extranjera, me podía enviar unos resguardos que me daban derecho a que me cambiaran ese papel por oro. Ese es el inicio, el patrón oro clásico. Y la relación de cambio entre las monedas está simplemente por la cantidad de oro. Si, por ejemplo, una moneda A tenía 1 onza de oro y una moneda B tenía 2 onzas de oro, entonces se establecía que la relación era una moneda B igual a 2 monedas A. Sin embargo, existía la posibilidad de fluctuación del valor de equivalencia directa debido al coste de transporte de las monedas. Recuerden que las monedas de oro tienen un peso importante y el transporte debe tener unos costos importantes por lo que pesan, pero también por el resguardo físico de esas monedas. Recordemos las películas del oeste donde se esperaba la carreta con las monedas, ¿no? Entonces ahí hay unos costos de seguridad importantes entre unas monedas y otras. La posible ventaja de algún diferencial solo sería rentable si esa cantidad de oro adicional fuese superior al costo de ir a buscar y transportar el oro. Entonces, si yo pacto una obligación en una moneda y que me la van a pagar en oro, pues entonces o traigo el oro o pago la diferencia por el transporte del oro. Y alguna diferencial sería rentable si esa cantidad de oro adicional por los costos fuese superior al costo de ir y buscar el transporte de oro. Entonces, normalmente a raíz de esto, pues aparecen los billetes, o sea, los resguardos, los de depósito. Estas variaciones derivadas del costo de transporte se denominan puntos oro. Este sistema ha presentado varios inconvenientes. Primero, beneficia a los países que poseen oro. O sea, el país que tiene oro y que quizás tiene ventajas competitivas a la hora de producir un bien y de exportarlo, pues aparece una ventaja comparativa porque es el que posee el oro. Este sistema patrón oro estimula el desequilibrio entre los países que los tienen y los que no lo tienen. Por otro lado, la cantidad de dinero en circulación es limitada. Recordemos que a mayor movimiento económico hay más necesidad de unidades monetarias. Entonces, el hecho de que la cantidad de oro sea fija limita la cantidad de circulación y por lo tanto limita la economía de un país. Esa falta de liquidez provoca tendencias deflacionarias que afectan la economía mundial y la de las naciones.
habíamos dicho que el sistema de patrón oro clásico apareció sobre todo desde el siglo XIX, 1870, donde pues había gran cantidad de oro y la economía pues mundial se podía satisfacer con esa cantidad de oro. Aparecen a partir después de la Primera Guerra Mundial y hasta la final de la Segunda, otro sistema que ya no es directamente relacionado con la moneda, con el oro, sino lo que se llama el sistema patrón de cambios oro. Abarca el periodo que va desde 1922 hasta 1944 y se fundamenta que no se puede aumentar la cantidad de oro disponible en los medios de pago, sino a través de una moneda de carácter general, fiduciaria, que en este momento, en este periodo, fue la libra esterlina. La libra esterlina de Inglaterra, del Banco de Inglaterra, el Banco de Inglaterra pues respalda los billetes que él produce y toda la economía internacional, el comercio internacional, pues se fundamenta en cambios con la libra esterlina. Se basa en la confianza en estos billetes, en las libras que tiene las otras naciones. Y el Banco Central inglés se fundamenta, como todos los bancos, en que no todos los billetes se van a cambiar al mismo tiempo. Y no todos los billetes pueden ser cambiados en oro o no van a ser cambiados en oro. Va a aparecer una dinámica de los billetes mismos. Por eso hablamos anteriormente de un sistema fiduciario. Entonces son los billetes mismos los que los van a mover. Pero el Banco de Inglaterra pues tiene la credibilidad de que cuando se le presente un billete, él lo puede cambiar por la cantidad de oro que está en el papel. El poseedor de los billetes tiene el derecho a cambiarlo por dicho metal y la unidad de cuenta en la mayoría de los países pasa a ser la libra esterlina. Digamos, la unidad de cuenta del comercio internacional o de la balanza de pagos, que ya hablamos, sería la libra esterlina. Entonces, aunque sea la libra esterlina el garante del cambio en el comercio internacional, el oro sigue siendo la unidad de referencia y la regla de fluctuación sigue siendo los puntos oros. El tipo de cambio sigue siendo fijo. El buen funcionamiento de este sistema de cambios oro, recordemos que es entre guerras, entre el 22 y el 44 del siglo pasado, 44 cuando terminó la guerra. El buen funcionamiento radica que el 90% del comercio internacional se realizaba a través de Inglaterra. Recordemos que Inglaterra había sido, o históricamente ha sido, ha tenido muchas ventajas competitivas en cuanto al transporte marítimo y a la calidad de sus productos. Entonces, el 90% del comercio internacional se realizaba a través de Inglaterra y la mayoría de las compras de los diferentes países se hacían en territorio inglés pagándose en libras. Perdón. Y si se vendía a otro país, por ejemplo de Colombia se vendía a España, bueno, es inconveniente en recibir libras esterlinas. Pero el sistema que empieza a fallar debido a varias cosas. Ya Inglaterra, hacia
sobre todo en tiempos de la guerra o en los años 40, ya no es capaz de suministrar todos los productos que los países compran en el exterior. Al mismo tiempo, otros países pueden suministrar en mejores condiciones ciertos productos. El comercio internacional cambia de dirección haciendo que la libra resulte menos necesaria. La libra empieza a ser rechazada al no tener un respaldo real en oro. Recuerden que esta es la confianza de que el día que yo quiera cambiar el billete por oro, pueda cambiarlo. Y se produce una pérdida de valor de, de ese billete. Por lo tanto, no cumple la función del sistema que es la certeza a la hora de cambiar. Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, donde, como decíamos, ya el comercio internacional, la fortaleza de la libra estaba debilitada, sobre todo recordemos que Inglaterra tuvo grandes gastos de guerra y estaba inmerso en la guerra, mientras que Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, también en la Primera, pues más bien se dedicó a producir armamentos y a vender a los países en guerra y por lo tanto a acaparar o acumular, mejor, acumular oro. Entonces se vislumbraba una debilidad de ese sistema anterior y hubo unas reuniones en un pueblo de Estados Unidos llamado Bretton Woods en 1944. Y en esa reunión los países que se perfilaban como vencedores de la guerra establecen un sistema monetario internacional que elimina los problemas de los sistemas anteriores. Este sistema monetario internacional se denomina el sistema de patrón de cambios dólar, ya no es libra, no es oro, el cual durará hasta comienzos de los años 1970. Fundamentalmente, este acuerdo consiste en tomar el dólar de los Estados Unidos e indirectamente el oro como unidad de cuenta. O sea, recordemos que se sigue, como había dicho, Estados Unidos ha logrado acumular una gran cantidad de oro y entonces hay credibilidad sobre la moneda de los Estados Unidos, el dólar, que en cualquier momento pueda yo cambiarla por oro. Y se establece en ese momento una relación fija entre el dólar y el oro. Esa relación es de 35 dólares la onza de oro, más o menos hasta los años 70, como decíamos anteriormente, estuvo esa relación fija entre un dólar y el oro. Y entonces, el patrón es el dólar, oro de los Estados Unidos, y el resto de las monedas serán valoradas en dólares. Cada moneda tiene un valor de oro a través de su valor en dólares. El tipo de cambio es fijo, aunque se establece la posibilidad de fluctuaciones de más o menos el 1%. Y aparece en ese momento un organismo de control y vigilancia que es el Fondo Monetario Internacional. Ese sistema de patrón de cambios dólar tiene unas condiciones, la convertibilidad del dólar en oro, pero solo a través de los bancos centrales. Ya no es cualquier banco, sino el Banco Central. Todas las monedas de los países aceptantes del acuerdo son convertibles entre sí. En ese momento, por ejemplo, estaría la libra esterlina, el franco francés, monedas americanas, por ejemplo el bolívar, que pues en esos momentos, en esos tiempos pues era fuerte, el peso colombiano, etc. Todas las monedas de los países aceptantes del convenio son convertibles entre sí. En ese momento, el único país con capacidad para suministrar cualquier bien, o sea, no solo el oro, no solo la confianza en el oro, sino el bien. Fíjense que viene aparejado
el valor de la moneda viene aparejado con las posibilidades de comercio internacional, que luego vamos a más adelante ver. Entonces, el Estados Unidos es el único país en ese momento capaz de suministrar cualquier bien. Y además, la Reserva Federal de USA en esos tiempos poseía el 60% de todo el oro extraído hasta esa fecha en el mundo. Sin embargo, ya un poco más adelante, entre el 1950 y 1960, la dirección del comercio internacional comienza a cambiar. Incluso USA, Estados Unidos, empieza a importar más de lo que exporta. Hay un hecho interesante: la abundancia de dólares en el mundo entero produce inflación a nivel mundial. Recuerden que la inflación está relacionada con la cantidad de moneda. Entonces, el hecho de la abundancia de dólares produce inflación a nivel mundial. Y hace que se estimule el movimiento internacional de capitales. Igualmente empieza a aumentar el coste del oro. Como hay tal cantidad de demanda de oro, el costo de ella, del mismo oro, pues se empieza a aumentar. Y aparecen unas grandes fluctuaciones. Acuérdense que decíamos inicialmente que era más o menos un 1%, pero empiezan a aparecer unas fluctuaciones más importantes en un país y en otro. Hay un hecho que es un hito en esto del sistema monetario internacional, con relación a los acuerdos de Bretton Woods, que es en el año 1971. Con todo eso que estábamos diciendo, las fluctuaciones del oro, las posibilidades de que había tantos billetes y que no fuera capaz Estados Unidos de respaldarlo con el oro. Entonces, en 1971 Francia solicita la conversión en oro de sus reservas en dólares. Todas las reservas que tenía en dólares, Francia los exige. Y en agosto del año 71, USA, Estados Unidos, en el primer momento, Estados Unidos pues envía el dólar, pero en agosto de ese año 71 se suspende la conversión, porque pues la cantidad de oro pues ya no era suficiente, necesitamos más confianza en el dólar. En el marzo del 73 se eliminan los tipos de cambio fijo y se pasa a la libre flotación del valor de las monedas. En el 1976, es abolido el precio oficial del oro, lo que equivale a la desaparición del valor oficial de cuenta y en consecuencia su consideración como unidad de cuenta. En el 68, recordemos que nombramos una institución que respalda los acuerdos de Bretton Woods, que era el Fondo Monetario Internacional, que fiscaliza la estabilidad monetaria de las diversas divisas. Entonces, en el 68 el Fondo Monetario decidió crear una moneda artificial. Es como otro sistema monetario, que es los llamados derechos especiales de giro. Esos derechos especiales de giro estaban constituidos por una canasta de monedas que en ese momento pues eran las más importantes. Serían la libra, el dólar, el yen y el marco, que no está en el dibujo, y el marco alemán. Serían la composición inicial de los derechos especiales, de la cesta que valora los derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro son los que utilizan como unidad de cuenta de los países en el Fondo Monetario Internacional y al mismo tiempo sirve para transacciones financieras entre países.
En el 76 se eligieron 16 países para la cesta. USA, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Italia, Suecia, Noruega, Canadá, Australia, Austria, España, Sudáfrica y Dinamarca. Como vemos, no aparece ninguna moneda suramericana o que no sea el dólar estadounidense. Cuanto a la cantidad que cada moneda se incorpora a la cesta, se acuerda que sea tal que su valor represente la participación en el valor total de los derechos, que sea proporcional a la presencia de esa moneda en el comercio internacional. Nuevamente hago énfasis en esta relación. El valor de la moneda tiene que ver con las necesidades de divisa que tiene un país cuando realiza comercio internacional. En el 81, el derecho especial de giro lo componen el dólar, el marco, el yen, el franco francés y la libra esterlina. En el 81, ¿no? El dólar de Estados Unidos, el marco de Alemania, el yen de Japón, el franco francés y la libra de Inglaterra. Sin embargo, en la actualidad, el derecho especial de giro que sigue existiendo, sobre todo para la unidad de cuenta de los países en el Fondo Monetario Internacional, está constituida esa cesta por el dólar, el euro que ya apareció. Acuérdense que cuando aparece el euro desaparecen las monedas nacionales europeas, desaparece el marco, el franco francés, la libra no, porque la libra no ha estado dentro del euro, el marco alemán, el franco francés, y bueno, desaparecieron también la peseta española, la lira italiana y otro conjunto de monedas nacionales europeas, porque apareció el euro. Entonces, en la actualidad, el derecho especial de giro está conformado por la proporción de comercio internacional de el dólar, el euro, el yen y la libra. En la actualidad, el mercado de divisas, que tiene que ver con ese sistema monetario internacional, en la actualidad el mercado de divisas se valora mediante la oferta y demanda de una divisa a la hora de establecer la tasa de cambio. La tasa de cambio tiene que ver con la oferta y la demanda de una divisa, es la que establece el precio. Como en cualquier economía, el precio de un bien, como cualquier otro bien, su precio, en el mercado, en una economía libre, el precio está determinado por la relación entre la oferta y la demanda. Pues igual, entonces ya aquellos del patrón oro, del patrón dólar oro, etcétera, etcétera, desaparece, y lo que manda es la oferta y la demanda de una divisa a la hora de establecer la relación entre una moneda nacional y una divisa extranjera. En Colombia, actualmente, la Superintendencia Financiera de Colombia calcula y certifica diariamente la tasa representativa de mercado TRM del dólar frente al peso. Esto lo hace a partir de las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de la divisa. Esta superintendencia informa sobre la TRM, que es la que fija la relación del dólar con el peso. Y cualquier otra divisa se relaciona a través de este TRM del dólar. Entonces habrá que ir al mercado internacional para conocer, por ejemplo, si hay una obligación en euros,
yo tendría que ver la relación que al día al momento o en el momento futuro tenga el euro con el dólar, y del dólar al peso, pues lo puedo determinar a través de la tasa representativa de mercado. Vamos a dar por terminado por el día de hoy esta primera reunión.